En el 9º año de mi compromiso con Chase. La abrazó y la besó apasionadamente en el lugar del rescate. Mandy. No te preocupes. Nunca te abandonaré en esta vida. Me quedé quieto bajo la lluvia torrencial, luego me di la vuelta y me fui con decisión. Esta vez ya no quería hacer la vista gorda. Rompamos nuestro compromiso. Chase. Temprano a la mañana siguiente puse sobre la mesa las tarjetas de felicitación y los colgantes de jade que nuestras dos familias habían intercambiado en el banquete de compromiso y se los entregué con calma a Chase. Las manos bien definidas de Chase que sostenían la taza de café, se congelaron en mi DRA, dejó la taza lentamente, se recostó en el sofá y me miró con los ojos entrecerrados. Michelle. ¿Bromeas? Negué con la cabeza y dije con calma, lo digo en serio. Como para confirmar que lo había pensado bien, añadí. Es una decisión que he considerado durante mucho tiempo. Chase apartó la vista. A través de los ventanales, que iban del suelo al techo, el cielo estaba sombrío y caótico. Él asintió, se levantó y dijo con indiferencia, como quieras. Tengo que ir a trabajar. Las tarjetas de felicitación están en la caja fuerte. Consíguelos tú mismo. Respondí con un y pasé junto a él para entrar en la habitación. Abrí la caja fuerte con destreza. Cambié el colgante de jade con forma de dragón por el de fénix. Cambié una tarjeta de felicitación por otra. Con los colgantes de jade en mis manos y tocando las viejas tarjetas, me levanté lentamente. Durante los últimos 9 años, he querido romper esta relación incontables veces. Y luego me he arrepentido incontables veces. Pero esta vez no. Respiré hondo y salí de la habitación. A partir de ese día, no volví a tener nada que ver con Chase. Al final del pasillo me sorprendió bastante verlo. Estaba de pie en silencio en la entrada como si me esperara. Caminé lentamente hacia él. Intenté ignorarlo, abrir la puerta y marcharme. Sin embargo, Chase me agarró la mano y frunció el ceño mientras me miraba. Michelle. Lo que pasó ayer fue un malentendido. Miré sus manos bien definidas y no levanté la cabeza. ¿Un malentendido? Ayer le dijo a Mandy que estarían juntos para siempre. La última vez. Arriesgó su vida para proteger a Mandy y la ayudó a permanecer en un equipo de rescate. La penúltima vez. Bebió por ella y dijo que era suya. ¿Se trataba de un malentendido? Le aparté la mano y abrí la puerta con calma. No importaba. Ya no teníamos nada que ver. Volví al hospital por la tarde y me encontré con Mandy en la recepción. Estaba allí charlando con la enfermera jefe y sonriendo radiante. Cuando Mandy me vio pasar, extendió la pierna para bloquearme el paso y me miró con una expresión provocativa. Seguramente habría escuchado a Chase y la habría dejado hacer lo que quisiera. Me habría disculpado. Y habría dado un rodeo. Pero ahora le pisé fuerte la parte trasera del pie. Probablemente no esperaba que hiciera esto. Mandy retiró el pie con dolor y de repente me empujó con fuerza. Diciendo enfadada, Michelle, ¿estás loca? ¿Sabes a quién le pisaste el pie? Me tranquilicé y dije con calma. Sí, no había cumplido mi obsesión. Sí. Le pisé el pie al benefactor de Chase. Hace 5 años, la abuela de Chase sufrió un derrame cerebral y Mandy la rescató de emergencia con éxito. La abuela era la persona más importante para Chase. Y le estaba agradecido a Mandy. De alguna manera. Esta gratitud se había convertido en la obediencia incondicional de Chase hacia ella. Los asuntos de Mandy se habían convertido en la máxima prioridad para Chase. La primera vez que Chase me dejó plantada por Mandy fue probablemente en nuestro 3er aniversario de compromiso. El amigo de Chase me dijo discretamente que planeaba proponerme matrimonio ese día. Chase era un tipo directo. No quería empezar la segunda mitad de mi vida en un ambiente poco romántico. Así que ese día gasté un mes de salario para reservar el mejor asiento del restaurante Sunset. Me senté en el centro del hermoso y romántico restaurante rodeado de flores y aplausos. Y corté el delicado pastelito con un cuchillo occidental. Un anillo quedó expuesto en el aire dulce. Estaba rebosante de alegría. Al segundo siguiente, Chase recibió una llamada de Mandy.
Sin dudarlo. Me dejó sola y se fue. Mi sonrisa se desvaneció al instante. Las palabras "no te vayas" murieron en mis labios cuando me encontré con su mirada fría. Y se convirtió en ¿puedes irte un rato más tarde? Frunció el ceño. Miró el pastel como si recordara algo. Pero aún así me lo dijo sin piedad: Michelle, no armes un escándalo. Mandy está siendo acosada por alguien solo en el bar. Quizás el sexto sentido de una mujer sea especialmente preciso. Ese día, al ver su espalda alejarse, de repente sentí que Chase no me pertenecía. Pero a pesar de mi presentimiento, era muy fuerte. No pude resistirme a enamorarme de él una y otra vez. Sentí que mi corazón latía con fuerza una y otra vez y estuve dispuesta a pasar por fuego y agua por amor una y otra vez. ¿Cuántas veces Chase me había engañado por Mandy? Parecían tantas que apenas podía recordarlo. La voz estridente de Mandy resonó por toda la pista. ¿Sabes a quién pisoteaste y aún te atreves? Recuperé la consciencia y la interrumpí con calma. No es asunto mío. En el pasado, Chase no solo la protegía, sino que también me pidió que me rindiera ante ella. Mi obediencia incondicional había alimentado la arrogancia de Mandy. Me había arrebatado mis oportunidades de ascenso y aumento de sueldo. Mi paciencia. Mis mentores. E incluso mi sentimiento por mí más de una vez. No quería preocuparme por lo que me había arrebatado en el pasado. Y ahora. Ya no quería ceder ante ella. Había roto mi compromiso con Chase. Parecía no entender y me miró atónita. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Vi incredulidad en sus ojos. Cierto. Chase provenía de una familia adinerada y poderosa. Era guapo y capitán del equipo de rescate. Tenía un futuro prometedor. ¿Cómo podía alguien ser tan estúpido como para querer dejarlo? Quizás yo era un estúpido. Un hombre tan excepcional. Si no me amara. No valía nada a mis ojos. Mandy notó mi silencio y calma. Al ver que no parecía mentir. Ella sonreía de alegría. ¿En serio? ¿Has roto tu compromiso? No me sorprendió la mirada de felicidad en sus ojos. Mirándola fijamente. Repetí con calma: sí, cumplí mi propósito. Hemos roto nuestro compromiso. Ya pueden estar juntos abiertamente. En cuanto terminé de hablar, Mandy se quitó la bata blanca y se la tiró a la enfermera jefe que estaba a su lado, y se fue a toda prisa. Sabía que iba a encontrar a Chase. La enfermera jefe me miró. Doctora Michelle. ¿Estás bien? Respiré hondo y forcé una sonrisa. Y dijo lentamente: estoy bien. Después de terminar las cirugías. Caminé lentamente de regreso a mi oficina mientras me frotaba el estómago vacío y gruñendo. En la oficina, me dirigía a Talbellaz Sesur. Mi colega del escritorio de al lado compartió conmigo media caja de dumplings. Los acepté con gratitud, y le di las gracias. Entonces la vi murmurar mientras miraba su teléfono. La doctora Mandy está enamorada. Hizo un anuncio oficial en Momentos. Me quedé atónito por un momento y luego saqué el teléfono del bolsillo y abrí Momentos de Mandy. 14 minutos después de cierta hora. Había publicado una foto de ella y Chase de espaldas en un carrusel. El pie de foto decía: la felicidad te pertenece, y serpenteaban por el cielo azul. Nubes blancas. ¿Y el carrusel? Apreté los labios y de repente perdí el apetito por los dumplings. La foto de Chase, luciendo heroico con su uniforme de rescate, estaba colocada con un brillo especial sobre mi escritorio. Extendí la mano. Sin dudarlo, desarmé el marco de fotos. Me levanté y caminé hacia la trituradora. Metí la foto. La trituradora trituró la foto lentamente hasta que desapareció por completo. Regresé a mi asiento. Tomé los palillos. Y me metí albóndigas en la boca. A las 8 de la noche arrastré mi cuerpo exhausto a casa. Mi teléfono sonó con un tono familiar. Dudé medio minuto antes de sacarlo del bolsillo. Una sensación de pérdida, acompañada de agravio, me invadió. Hola, mamá. He roto mi compromiso con Chase.
Después de escuchar mi explicación, mamá dijo, «Ay, Dios mío. ¿Lo has pensado bien? Tienes 33 años. ¿Quién se casará contigo si rompes el compromiso ahora? Tu edad influye. Además, este matrimonio fue arreglado por tu abuela y la abuela de Chase. Ahora una de las ancianas ha fallecido y la otra tiene mala memoria. Pero no podemos romper nuestra promesa. Debes ir a explicárselo claramente a la abuela de Chase. Si está de acuerdo, te dejaré hacer lo que quieras». Colgué el teléfono y me senté solo frente al ventanal. Había miles de luces encendidas en la ciudad. Pero no quedaba ninguna para mí. Pensé que siempre estaría solo. El tono de llamada volvió a sonar. Giré la cabeza y deslicé el dedo por la pantalla. «Hola, hermano mayor». La voz de mi hermano mayor llegó al teléfono. «¿Vas a la clase de estudios avanzados en Alemania? Si te niegas otra vez, Mandy te lo quitará». «Iré. Hermano mayor. No le daré a Mandy más oportunidades en el hospital». Mi hermano mayor me insistió un rato y dijo con sinceridad que se alegraba de que por fin hubiera entrado en razón. Sonreí con amargura. No es que hubiera recobrado la cordura. Simplemente entendí que no debía renunciar a lo que me pertenecía. Y no debería forzar lo que no me pertenece. Al día siguiente era mi día libre. Pero temprano por la mañana, me despertó el tono de llamada. Chase me regañó fríamente al otro lado del teléfono. ¿Estás loca? ¿De verdad le contaste a tu familia sobre la ruptura del compromiso? Michelle. Tienes 33 años. No eres una chica de 23 como Mandy. ¿No puedes pensar con claridad antes de hacer algo? Mi mente aún adormilada, se fue aclarando poco a poco. Chase. ¿No te gusta Mandy? No hubo respuesta del otro lado del teléfono durante un buen rato. Después de un rato. Como si hubiera tomado una decisión. Respondió, Michelle. No todo tipo de cariño significa estar juntos. No es lo que piensas entre Mandy y yo. Tú y yo somos quienes deberíamos casarnos. Miré al techo y de repente sentí que este hombre al que había amado durante 10 años era un cobarde. Nosotros, Chase. La primera vez que me dejaste plantado por Mandy fue en nuestro 3er aniversario de compromiso. Ese día. Decidiste casarte conmigo. Pero también decidiste abandonarme por ella. La segunda vez que ignoraste mis sentimientos por Mandy fue cuando bebiste por ella en el KDD. La besaste para ayudarla a ganar la competencia y me dijiste que solo era un juego. La tercera vez que no me tomaste en serio por Mandy fue cuando supiste que soñaba con ser director, siempre y cuando los médicos que lo atendían participaran en el rescate y regresaran al hospital. Los ascenderían. Pero aún así le diste a Mandy la puntuación más alta, en contra de tu conciencia. Cada vez que decía una de estas cosas, mis ojos se pusieron más rojos. Chase, cuéntanos. ¿Te gusta y me has decepcionado? ¿Quieres que continúe? Se oyó el pitido de la llamada al colgar. Chase ni siquiera se atrevió a disculparse. Era un cobarde. Chase se fue. Tai-Cheng necesitaba ayuda y Mandy se fue con él. No quería prestarle atención, pero Mandy seguía publicando en momentos. Ya no lo aguantaba más. La bloqueé. El hospital. Casa. Y gimnasio. Mi vida empezó a volver a la rutina de estos 3 lugares. Antes. Por Chase sin parar, sacaba tiempo de mi apretada agenda para prepararle sopa de cerdo a él y a su equipo. Después de cocinarlo, empaquetarlo y llevar más de una docena de cajas al equipo de rescate. Solo recibí unas palabras de agradecimiento informales. Ahora, el tiempo ahorrado me bastaba para dormir bien muchas veces. Ya no tenía que preocuparme por quedarme dormido en el quirófano. Bebiendo mierda y café negro amargo. O echando siestas en bancos duros. Una semana después. Chase regresó. Apareció en la entrada del hospital. Llevaba un abrigo negro a cuadros. De pie con las manos en los bolsillos, me bloquea el paso. Hablemos. Cumplí 9 años de compromiso con Chase. La abrazó y la besó apasionadamente en el lugar del rescate.
Mandy. No te preocupes. Nunca te abandonaré en esta vida. Me quedé quieto bajo la lluvia torrencial, me di la vuelta y me fui con determinación. Esta vez. Ya no quería hacer la vista gorda. Rompamos nuestro compromiso. Chase. Temprano a la mañana siguiente. Puse sobre la mesa las tarjetas de felicitación y los colgantes de jade que intercambiaron nuestras dos familias en el banquete de compromiso y se los entregué tranquilamente a Chase. Las manos bien definidas de Chase, que sostenían la taza de café, me congelaron. Dejó la taza lentamente. Se recostó en el sofá. Y me miró con los ojos entrecerrados. Michelle. ¿Bromeas? Negué con la cabeza y dije con calma. Lo digo en serio. Como si confirmara que fue fruto de una cuidadosa reflexión. Añadí, pensado mucho antes de tomar esta decisión. Chase giró la cara. Afuera, a través de los ventanales, el cielo estaba sombrío y caótico. Él asintió. Se puso de pie. Y dijo con indiferencia. Como quieras. Tengo que ir a trabajar. Las tarjetas de felicitación están en la caja fuerte. Cómpralos tú mismo. Dije que sí. Y pasé junto a él y entré en la habitación. Abrí la caja fuerte con destreza. Cambié el colgante de jade con forma de dragón por el de fénix. Cambié una tarjeta de felicitación por otra. Sosteniendo los colgantes de jade en mis manos y tocando las antiguas tarjetas de felicitación, me levanté lentamente. Durante los últimos 9 años. Había querido romper esta relación incontables veces y me había arrepentido incontables veces. Pero esta vez no. Respiré hondo y salí de la habitación. Desde ese día, Chase y yo ya no teníamos nada que ver. Al final del pasillo. Me sorprendió bastante ver a Chase. Estaba quieto en la entrada, como si me estuviera esperando. Caminé lentamente hacia él. Con la intención de ignorarlo y abrir la puerta directamente para irme. Sin embargo, Chase me agarró la mano y frunció el ceño mientras me miraba. Michelle. Lo de ayer fue un malentendido. Miré su mano bien definida y no la levanté. ¿Un malentendido? Ayer. Le prometió a Mandy que estarían juntos para siempre. La última vez. Arriesgó su vida para cubrir a Mandy y la ayudó a permanecer en la ambulancia. La vez anterior. Le bloqueó el vino a Mandy y dijo que era suya. ¿Se trataba de un malentendido? Le aparté la mano y abrí la puerta con calma. No importaba. Ya no éramos parientes. Volví al hospital por la tarde y me encontré con Mandy en la recepción. Estaba allí charlando con la enfermera jefe y riendo alegremente. Cuando Mandy me vio pasar, extendió la pierna para bloquearme el paso y me miró con una expresión provocativa. Definitivamente le habría hecho caso a Chase. Le habría cedido. Le habría pedido disculpas. Y me desvié. Pero ahora. Le pisé el empeine. Probablemente no esperaba que hiciera esto. Mandy retiró el pie con dolor y de repente me empujó con fuerza. Dijo enojada. Michelle. ¿Estás loca? ¿Sabes a quién le pisaste? Me tranquilicé y dije con calma, lo sé. Pisé el pie del benefactor de Chase. Hace 5 años, la abuela de Chase sufrió un derrame cerebral. Y Mandy realizó con éxito un rescate de emergencia. La abuela era lo más importante para Chase. Y él le estaba agradecido a Mandy. De alguna manera, esta gratitud se había convertido en la obediencia incondicional de Chase. Los asuntos de Mandy se habían convertido en la máxima prioridad para Chase. La primera vez que Chase me arregló para Mandy fue probablemente en nuestro 3er aniversario de compromiso. El amigo de Chase me dijo discretamente que planeaba proponerme matrimonio ese día. Chase era un tipo directo. No quería abrir el billete para la segunda mitad de mi vida en un ambiente nada romántico. Así que ese día, gasté el sueldo de un mes para reservar el mejor asiento del restaurante Sunset. Me senté justo en medio del hermoso y romántico restaurante, disfrutando de la compañía de las flores y los aplausos. Tomé un cuchillo occidental y corté el delicado pastelito. Un anillo quedó expuesto en el aire fresco. Me llené de alegría.
Al segundo siguiente, Chase recibió una llamada de Mandy. Sin dudarlo, me dejó solo y se marchó. Mi sonrisa desapareció al instante. Las palabras "no te vayas" se transformaron en "puedes irte más tarde" al encontrarse con su mirada fría. Frunció el ceño. Se quedó mirando el pastel como si recordara algo. Pero aún así me habló sin piedad. Michelle, no montes un escándalo. Mandy está siendo acosada por alguien en el bar, ella sola. Quizás el sexto sentido de las mujeres sea especialmente acertado. Ese día, al ver su espalda alejarse, sentí de repente que Chase no me pertenecía. Pero a pesar de mi presentimiento, no pude resistirme a enamorarme de él una y otra vez. Sentí algo por él una y otra vez y estaba dispuesta a pasar por fuego y agua por amor. ¿Cuántas veces me había engañado Chase por Mandy? Parecían tantas que apenas podía recordarlo. La voz chillona de Mandy resonó por toda la pista. Sabes a quién pisoteaste y aún te atreves. Recuperé la conciencia y la interrumpí con calma. ¿Qué tiene que ver conmigo? En el pasado. Chase no solo la protegió, sino que también me pidió que me rindiera ante ella. Mi obediencia incondicional había alimentado la arrogancia de Mandy. Me había arrebatado mis oportunidades de ascenso y aumento de sueldo. Mi paciencia. Mis mentores. E incluso mi prometida más de una vez. No quería discutir sobre lo que había robado en el pasado. Y ahora, no tenía una sub que me diera lo mejor. Ya no quería ceder ante ella. Chase y yo ya rompimos nuestro compromiso. Parecía no entender y me miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué dijiste? En sus ojos vi su incredulidad. Correcto. La familia de Chase era adinerada e influyente. Él era guapo y el capitán del equipo de rescate. Con un futuro prometedor. ¿Cómo podía alguien ser tan estúpido como para querer dejarlo? Quizás yo era un estúpido. Un hombre tan excepcional. Si no me amaba, no valía nada a mis ojos. Mandy notó mi silencio y mi calma. Al ver que no parecía mentir, sonrió de alegría. ¿En serio? ¿Rompieron el compromiso? No me sorprendió su mirada de felicidad. La miré fijamente y volví a decir con calma, sí, no tenía una sub que me diera ventaja. Rompimos el compromiso. Ya pueden estar juntos abiertamente. En cuanto terminé de hablar, Mandy se quitó la bata blanca y se la lanzó a la enfermera jefe que estaba a su lado. Y luego se fue a toda prisa. Sabía que iba a encontrar a Chase. La enfermera jefe me miró y dijo: Doctora Michelle. ¿Está bien? Respiré hondo. Forcé una sonrisa. Y lentamente dije, estoy bien. Después de terminar mis cirugías, caminé lentamente de regreso a mi oficina con el estómago rugiendo de hambre. En la oficina. Mi compañera del mostrador de al lado compartió conmigo media caja de dumplings. Los acepté con gratitud y le di las gracias. La vi murmurar mientras miraba su teléfono. La doctora Mandy está enamorada. Hizo un anuncio oficial sobre momentos. Me quedé atónito por un momento. Entonces saqué mi teléfono del bolsillo y puse el vídeo de Mandy. A las 2 había publicado una foto de ella y Chase de espaldas en el Tío Vivo. El subtítulo decía, felices tú y yo bajo el cielo azul. Nubes blancas. ¿Y el Tío Vivo? Apreté los labios y de repente perdí el apetito por los dumplings. La foto de Chase con su uniforme de rescate. Luciendo heroico y majestuoso. Estaba colocado brillantemente sobre mi escritorio. Extendí la mano. Sin dudarlo. Desmonté el marco de fotos. Me levanté. Y fui a la trituradora. Metí la foto. La trituradora la destrozó lentamente. Desapareció sin dejar rastro. Regresé a mi asiento. Rompí los palillos y me metí los dumplings en la boca. A las 8 de la noche arrastré mi cuerpo exhausto hasta casa. Sonó el timbre familiar de mi teléfono. Dudé medio minuto antes de sacar el teléfono del bolsillo. Una sensación de pérdida acompañada de agravio me invadió. Hola. Mamá. He roto mi compromiso con Chase.
Después de escuchar mi explicación. Mamá dijo, «Ay, Dios mío. ¿Lo has pensado bien? Tienes 33 años. ¿Quién se casará contigo ahora si rompes el compromiso? Ya tienes esta edad. Además, este matrimonio lo concertaron tu abuela y la abuela de Chase. Ahora una de las ancianas ha fallecido y la otra es olvidadiza. Pero no podemos romper nuestra promesa. Debes ir a explicárselo claramente a la abuela de Chase. Si acepta, entonces te dejaré hacer lo que quieras». Colgué el teléfono y me senté solo frente al ventanal. Había miles de luces encendidas en la ciudad. Pero ninguna me quedaba. Pensé que siempre estaría solo. El tono de llamada volvió a sonar. Giré la cabeza y deslicé el dedo por la pantalla. «Hola. Hermano mayor». La voz de mi hermano mayor resonó en mi oído. «¿Vas a ir a la clase de estudios avanzados en Alemania? Si te niegas otra vez, Mandy me lo arrebatará. Me voy. Hermano mayor. No le daré a Mandy ninguna oportunidad que me quede en el hospital en el futuro». Mi hermano mayor me insistió un rato y dijo con seriedad que por fin había entrado en razón. Sonreí con amargura. No es que hubiera recobrado la cordura. Simplemente entendí que no debía renunciar a lo que me pertenecía. Y no debía forzar lo que no me pertenecía. Al día siguiente era mi día libre. Pero me despertó el timbre temprano por la mañana. Chase empezó a regañarme fríamente por teléfono. «¿Estás loca? ¿De verdad le contaste a tu familia sobre la ruptura del compromiso? Michelle. Tienes 33 años. No eres una chica de 23 años como Mandy. ¿No puedes pensar con claridad antes de hacer algo?» Mi mente, aún adormilada, se fue aclarando poco a poco. «Chase. ¿No te gusta Mandy?» No hubo respuesta del otro lado del teléfono durante un buen rato. Después de un rato, como si hubiera tomado una decisión, él respondió, «Michelle. No todo el cariño implica estar juntos. No es lo que piensas entre Mandy y yo. Tú y yo somos quienes deberíamos casarnos». Miré al techo y de repente sentí que este hombre, a quien amé durante 10 años, fue tan cobarde. Chase. La primera vez que me dejaste plantado por Mandy fue en nuestro 3er aniversario de compromiso. Ese día, decidiste casarte conmigo. Pero también decidiste abandonarme por ella. La segunda vez que ignoraste mis sentimientos por Mandy fue cuando bloqueaste el vino para ella en el KDD. La besaste para ayudarla a ganar la competencia y me dijiste que solo era un juego. La tercera vez que no me tomaste en serio por lo de Mandy fue cuando supiste que soñaba con ser directora. Y que mientras los médicos asistentes participaran en el rescate y regresaran al hospital, ascenderían. Pero aún así le diste a Mandy la puntuación más alta en contra de tu conciencia. Cada vez que decía una de esas cosas, mis ojos se ponían un poco más rojos. Chase. Te gusta y me has decepcionado. ¿Quieres que continúe? El teléfono se colgó con un pitido. Chase ni siquiera se atrevió a disculparse. Era un cobarde. Chase se fue. Tai Ching necesitaba ayuda. Y Mandy se fue con él. No quería hacerle caso. Pero Mandy seguía latiendo por momentos. Insoportable. La bloqueé. El hospital. Casa. Y gimnasio. Mi vida empezó a volver a una rutina sencilla de lugares libres. Antes, por el bien de Chase, tenía que sacar tiempo de mi apretada agenda para preparar sopa de crepas de cerdo para él y su equipo. La preparé yo. Lo empaqué. Y llevé más de una docena de cajas al equipo de rescate. Solo recibí algunas gracias casuales a cambio. Ahora, el tiempo ahorrado me permitía dormir plácidamente muchas veces. Ya no tenía que preocuparme por quedarme dormido en el quirófano. Bebía café negro, espeso y amargo. O echando siestas en el banco duro. Una semana después, Chase regresó. Llevaba un abrigo negro a cuadros. Estaba erguido y con las manos en los bolsillos. Apareció en la entrada del hospital y me bloqueó el paso. Hablemos. El decano. Acompañado por el equipo directivo.
Me recibieron en la puerta. Tras una larga ronda de cumplidos. Regresé a mi oficina habitual. Mirando desde lejos. En mi escritorio. Donde antes había un marco de fotos en chase, ahora había un ramo de rosas azules. En la tarjeta había palabras escritas con trazos firmes y fluidos por Henry. Me alegro de tu ascenso. Te espero para cenar esta noche. Mi colega de al lado. Como si presentiera algo. Tenía cara de chismoso y dijo, algo te está pasando justo después de volver del extranjero. Sonreí y guardé la tarjeta en el cajón. Alguien que conocí en el extranjero. El colega se tapó la boca y dijo algo exagerado. ¿Volvió a China contigo? Asentí. Justo cuando el colega estaba a punto de seguir contando chismes, entró la enfermera jefe con un ramo de rosas blancas. Doctora If. Michelle. Estas son las flores que me envió Chase. Fruncí el ceño y estuve a punto de negarme. Sin embargo, la enfermera jefe me tomó la mano y dijo misteriosamente. Mandy tuvo un accidente durante la operación de un paciente la semana pasada y la despidieron. Chase no la protegió. Le aparté la mano. Miré las rosas blancas. Y no las tomé. Puedes ponerlas en recepción para animar a los pacientes. Después de que la enfermera jefe se fue, el buen ambiente de cotilleo se arruinó. Encendí la computadora y me puse a trabajar en serio. Después del trabajo recogí mi mochila y salí de la oficina. Chase estaba en la recepción de la enfermería. Jugando con ese ramo de rosas blancas. Cuando pasé me detuvo. Su tono era amable, con un toque de precaución. Para celebrar tu ascenso. ¿Qué te parece si cenamos juntos para celebrarlo? Negué con la cabeza y me negué. No, mi novio me llevará allí. Chase King. Como si no entendiera. Me tomó la mano y no me soltó. Michelle. Ya rompí con Mandy. He estado reflexionando y arrepintiéndome estos días. ¿No puedes darme otra oportunidad? Le aparté la mano y dije con impaciencia. Ya no me gustas. Deja de molestarme. Que yo usara la palabra molestar le dolió a Chase. Me preguntó con incredulidad, Michelle, ¿me estás diciendo que te estoy molestando? Lo miré fijamente y dije con firmeza. Palabra por palabra. Sí, cuando sale un suspiro bajo. Me estás molestando. Adiós, Chase. En los últimos 2 años a veces pensaba en ti y en los 12 años que pasamos juntos. Me lo preguntaba constantemente. Estuvimos enamorados 3 años y vivimos juntos 9. Tuviste una relación ambigua con Mandy durante tanto tiempo. ¿Cómo perseveré? Hasta que un día obtuve la respuesta. Tu familia es prominente y tienes una personalidad orgullosa. Pero fuiste el único que estuvo dispuesto a inclinar la cabeza y disculparse conmigo después de cometer errores. Esa preferencia tuya me dio una gran sensación de seguridad. Pero esa preferencia que me diste fue toda por ella. Cuando dije esto, los ojos de Chase empezaron a mostrar inquietud. Expuse sin piedad sus pequeños pensamientos y su intento de ocultar sus verdaderos sentimientos. La persona que prefieres no soy yo. Pero Mandy, no querías admitir que te enamoraste de una persona común y corriente con poca educación. Solo guapa pero sin habilidades. Y un entorno familiar pobre. Tenías miedo de que te regañaran por ser desagradecido y no querías admitir que habías cambiado de opinión en la relación. Chase no se había sentido tan bien en la sesión. Solo piensas en ti. Pero dejas que 2 mujeres gasten su energía y juventud en ti. ¡Qué egoísta eres! Déjame adivinar. No protegiste a Mandy porque temías que le complicara las cosas cuando volviera y me convirtiera en director. ¿Verdad? Chase palideció. Por fin, no había sentido tanto la mirada de mi duende. Solté una frase, no soy yo a quien le gustan las rosas blancas. Pero Mandy. Entonces me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. En la entrada del hospital. Henry. Con un abrigo blanco de lana, estaba de pie frente a una columna y llamaba especialmente la atención. Me acerqué y lo tomé del brazo. Me quité el mal humor y sonreí. Vamos.
En el coche. Me ayudó a abrocharme el cinturón de seguridad. Me dio mi móvil. Y luego volví al mando. No conozco lugares de China. Aquí les dejo varios restaurantes que he investigado. Puedes elegir. Henry y yo tenemos gustos similares. Los restaurantes a los que me llevaba en el extranjero siempre eran geniales. En la pantalla. Había seleccionado 5 restaurantes. No miré a los demás y señalé el número 1. El restaurante Sunset. Y dijo, He estado allí muchas veces. La comida es buena. En el restaurante. Pedí con destreza los platos que antes me habían parecido deliciosos y le sonreí a Henry. Todos están deliciosos. Para mi primera comida después de volver a China. Te deseo éxito en tu búsqueda de trabajo. El mismo ambiente lujoso y sofisticado. El mismo ambiente con conciertos de violín. El restaurante al que pensé que nunca volvería. 2 años después. Cuando volví a entrar. Sentí 2 cosas completamente distintas. Esta vez no me sentía tan solo. Henry levantó su copa de vino y la chocó con la mía. Y la noche era hermosa. La lámpara de araña iluminó su rostro de rasgos delicados. Lo hace lucir especialmente encantador. Prometí celebrarlo hoy. Mi comida. Mi cheye. Mis padres vendrán a Jiangcheng la semana que viene. ¿Te gustaría conocerlos conmigo? Sonreí y acepté. Claro. Ese día. Después de hablar con Chase. Bloqueé toda su información de contacto. Pero el fin de semana, siguió llamándome desde un número desconocido. La abuela está enferma y no para de hablar de ti. Espero que puedas venir a verla. No lo soporto. Pero no acepté. Solo di una respuesta ambigua después de colgar el teléfono. Tomé un taxi inmediatamente a la residencia de ancianos. La abuela de Chase estaba muy enferma. Probablemente por su avanzada edad. No me reconoció en absoluto. Me quité el colgante de jade del cuello y se lo puse en la mano. Dije con dulzura. Abuela. Soy Michelle Banzi. Vengo a verte. Aunque la abuela de Chase estaba un poco confundida. Reconoció el colgante de jade. La anciana me confundió con su buena hermana. Es decir, mi abuela. Y no paraba de charlar. Cuando Chase entró y me vio, la alegría en sus ojos era difícil de ignorar. Me quedé con la abuela de Chase hasta la noche. Justo después de convencerla para que se durmiera, Henry me envió un mensaje diciendo que vendría a recogerme. Me levanté e ignoré a Chase. Luego salí. Me detuvo allí y me entregó el colgante de jade que había olvidado. Solo entonces recordé que acababa de usarlo para convencer a la abuela de Chase y se lo había dejado en la mano. Tomé el colgante de jade y dije, gracias. Chase dio un paso adelante y se acercó a mí. Un destello de dolor apareció en sus ojos. Aún conservas el colgante de jade con forma de fénix de nuestro compromiso. ¿Por qué no me perdonas? Me llegó un mensaje a mi teléfono diciendo que Henry había llegado. Un destello de impaciencia brilló en mis ojos. Chase, yo también debería irme. Es aburrido seguir molestando. Al principio pensé que tras decir esto, Chase sería sensato y se haría a un lado. Sin embargo, siguió presionando. Mirándome con los ojos inyectados en sangre. No lo puedo creer. Si de verdad te hubieras olvidado de mí, no guardarías el colgante de jade. Solo estás enfadado conmigo. ¿Verdad? Le di una bofetada fuerte y sin piedad y lo aparté. Miles de emociones brillaron en los ojos de Chase. Entre ellas, el agravio por haber cumplido mi promesa. Confusión. Inquietud. Y arrepentimiento. Los vi a todos. Pero aún así, lo dije con claridad y seriedad. Conservé el colgante de jade por la abuela de Chase. No tiene nada que ver contigo. Lo diré otra vez, Chase. Se acabó. Terminamos hace 2 años. ¿Entiendes? Las pupilas de Chase se encogieron ligeramente. Pero no me miraba.
Corrió hacia mí y gritó, «¡Cuidado!». Giré la cabeza por reflejo. Mis pupilas se dilataron. Un anciano salió corriendo de la habitación contigua. Levantó un cuchillo y me atacó directamente. No tuve tiempo de esquivarlo y sin darme cuenta, cerré los ojos. De repente, me abrazaron y me dieron la vuelta en brazos de alguien. El aroma familiar de hierba y árboles me invadió. Abrí los ojos y vi el brazo ensangrentado de Chase frente a mí. Una enfermera del asilo aprovechó la oportunidad para contener al anciano y llamó apresuradamente al 120. Me quedé sin palabras. Sentía una ira insoportable que no podía expresar. ¿Qué significaba lo que hacía Chase? En el hospital. Me quedé frente a la cama de Chase. Tenía la cara fría. Estaba acostado en la cama. Sus pálidos labios se curvaron en una sonrisa. No te enojes. Solo no quería que te lastimaras. La ira atrapada en mi garganta se volvió aún más sofocante. Dije con enojo. Chase, dudas. Gracias por salvarme. Pagaré las facturas médicas y contrataré a una enfermera para que te cuide. Guardó silencio un rato. Se tocaba el brazo herido y me miraba con lástima. ¿Podrías cuidarme? Por favor. Negué con la cabeza. Luego salió de la sala. Henry estaba de pie afuera de la puerta, jugando con los gemelos de su mano. Cuando me vio salir, bromeó. Pensé que te pondrías sentimental y accediste a cuidarlo. Caminé hacia adelante con el rostro inexpresivo. Parecía frío. Me siguió a toda prisa desde la residencia de ancianos hasta la puerta de la sala. ¿No te preocupa que te roben la novia? Henry me alcanzó. Sacó un chocolate del bolsillo y me lo puso en la mano. Siempre he respetado tus decisiones. Tus pensamientos son tuyos. Y mis acciones son mías. Si de verdad accedieras hoy, también respetaría tu decisión. Dije con enojo. ¿Y si aprovecha esta oportunidad para fingir lástima e intenta recuperarme? Henry sonrió con seguridad. No lo lograrás. Me sorprendí bastante y giré la cabeza para mirarlo desde el asiento del copiloto. La mano de Henry, con sus articulaciones bien definidas, sostenía el volante y dibujaba un hermoso arco. Si no te mantenías firme en tu postura, debería haberte convencido cuando estuvimos en Alemania. No tendría por qué seguirte de vuelta a China con tanto entusiasmo. Reí alegremente y de repente me sentí alegre. Que Chase me salvara fue un favor. Su vacilación en la relación fue un desastre. Al principio lo odiaba y le guardaba rencor. Ya que me salvó esta vez. Consideremos que estamos a mano. La mano libre de Henry acarició suavemente mis dedos. Como si los estuviera palpando con cuidado. No olvides ver a mis padres el fin de semana. Asentí felizmente. El sábado por la mañana, elegí un sencillo y elegante vestido chino blanco Kingzan y estaba a punto de salir. A esa hora. La enfermera frunció el ceño. Parecía ansiosa. Señorita Michelle. El señor Chase tiene fiebre y no puede comer nada. No podemos convencerlo. Fruncí el ceño. Guardó silencio 2 segundos. Y luego dijo, ve a buscar al médico. El médico no lo dejará morir en el hospital. Henry no pudo evitar reírse entre dientes en un momento inoportuno. Lo fulminé con la mirada y colgué el teléfono. La imponente camioneta blanca se movía con discreción y lujo. Observé la villa palaciega que tenía frente a mí, y me quedé atónito por 2 segundos. ¿Por qué no me dijiste que tu familia era tan rica? Henry se quedó atónito un momento y luego rió. Lo olvidé. Es mi culpa. Entré a la villa nervioso. Me vinieron a la mente escenas de esposas ricas derrochando dinero en series de televisión. Pero en cuanto vi a la madre de Henry, me sentí relajada al instante. Su madre era muy discreta. Me tomó de la mano y empezó a charlar conmigo en cuanto nos conocimos. Un fino y cálido brazalete de jade reposaba discretamente en mi muñeca. Esto es todo lo que tenemos en casa por ahora. Puedes quedártelo primero. El día de nuestro compromiso. La tía te preparará algo mejor. Disfruté mucho esta comida.
El único inconveniente fue cuando fui al baño. Recibí otra llamada de la enfermera. Chase me pidió que fuera a verlo una última vez. Temía que causara más problemas. Así que acepté. Después de comer, le pedí a Henry que me llevara al hospital. Antes de salir del coche, me tomó de la mano y me abrazó. Henry me abrazó y me besó un buen rato hasta que se le agrietaron los labios antes de soltarme. No le prometas nada. Prométemelo. Percibí la inquietud en su tono y le di un beso cariñoso en los labios. No lo haré. En el hospital. Me senté junto a Chase y esperé en silencio a que hablara. No dijo nada, solo me miró y lloró en silencio. Seguí sin decir nada y me quedé sentada esperando a que terminara de llorar. Seguramente Chase estaba cansado de llorar. Con los ojos rojos me preguntó, ¿de verdad ya no tenemos ninguna oportunidad? Lo lamento. Michelle, de verdad. He pensado mucho estos días. La persona que siempre he amado eres tú. Mandy fue solo un impulso momentáneo. Lo interrumpí y le dije con frialdad. No quiero oír tus tonterías. Ahora tengo novio. Nuestra relación es estable. Y nos casaremos pronto. Dijiste que esta sería nuestra última reunión. Así que vine. Si tienes algo que decir, dilo todo de una vez. En cuanto al resto. Olvídalo. La palabra olvídalo. Fue particularmente hiriente. Chase me miró impaciente y sus ojos se pusieron rojos. Conteniendo los sollozos y armándose de valor, exclamó, no lo puedo creer. Aún conservas los colgantes de jade que nos pertenecen a ambos. Suspiré. Me quité los colgantes de jade del cuello y los sostuve en la mano. Los observé durante un buen rato. Chase me miró con una mirada expectante. Respiré hondo y tiré los colgantes de jade de Anne al suelo. Se hicieron añicos. Chase rugió. ¿Estás loco?, dije con calma. Si los colgantes de jade te dan alguna esperanza de que esta relación se pueda arreglar, entonces prefiero destrozarlos. Chase. Te agradezco mucho que me hayas salvado en un asilo. Pero espero que no me molestes más. Has desperdiciado 12 años de mi vida. Ahora es hora de dejarme ir. Me levanté y salí de la sala. Chase gritó desde atrás. Michelle. Eres mía. ¿Por qué debería dejarte ir? Vuelve. Sin mirar atrás, cerré la puerta y me fui. En la puerta de la sala había una persona que me sorprendió. Era Mandy. Nos sentamos en la cafetería frente al hospital. Se veía demacrada. Como si hubiera envejecido 10 años. Se dio cuenta de mi mirada y con la taza de café en la mano, bajó la cabeza y dijo una mentira autocrítica. Es ridículo, ¿verdad? Estuve al lado de Chase como amante durante 6 años y terminé sin nada. Michelle. ¿Crees que merezco la muerte? No dije nada y solo miré por la ventana. Una pareja paseaba a su perro y jugaba con él. Sonreí y dije, dime si terminan. ¿Seguirán con el perro? La cara de Mandy se puso fea. Pensó que le estaba insinuando algo. No le expliqué. Tomé un sorbo de café y le pregunté, ¿cómo has estado? En su cara fea. Forzó una sonrisa y dijo con dificultad. No es bueno. En realidad. Es muy malo. Antes Chase me protegía. Pensaba que no importaba si mis habilidades médicas eran deficientes. En el peor de los casos, no entraría al quirófano. Pero ahora que ya no me protege. Acabo de darme cuenta de que mis habilidades ni siquiera me permiten trabajar en consultas externas. La pareja de la puerta ya se había marchado. Solo el coche de Henry estaba aparcado a la entrada de la cafetería. Después de terminar el café en mi taza, dije directamente, Mandy. Eres joven y de familia humilde. Es comprensible que te sintieras atraído por alguien mayor y guapo. Y un hombre encantador. No te culpo. Pero aún así te convertiste en amante. Lo que demuestra que en el fondo, tus deseos superan tu moralidad. Hoy. Este deseo te ha hecho vivir en la sombra durante 6 años. En el futuro, este deseo podría arruinarte.
Si eres sensato y sabes lo que te conviene, simplemente sé una buena persona de ahora en adelante. Mandy me miró con los ojos rojos. Me levanté, salí de la cafetería y abrí la puerta del coche de Henry. ¿Quién dice que no conoceré a alguien mejor después de dejar a Chase? En la vida, nunca es tarde para empezar de nuevo. 3 meses después me enteré de que Chase fue despedido. El motivo fue que Mandy recopiló las conversaciones entre ella y Chase en una presentación PPT y la envió al buzón de la Comisión de Inspección Disciplinaria. Los altos mandos estaban furiosos. Las faltas disciplinarias en el equipo directivo siempre han sido un asunto serio. Probablemente era imposible que Chase fuera reincorporado. En cuanto a dónde acabó Mandy, no lo sabía. Solo oí que parecía haber regresado a su pueblo natal, donde su familia le había organizado una cita a ciegas. El hombre se divorció por segunda vez y tuvo un hijo. La ventaja era que era rico. Mandy lo aceptó y envió dulces de boda a la enfermera jefe del hospital que conocía. Realmente no me importaba mucho lo que pasara después. Me iba a casar. En el restaurante Sunset. Henry se arrodilló frente a todos. Con una moneda de 10 centavos cuadrada impecable de 10 quilates y un anillo en la mano, me preguntó, Michelle. ¿Te casarías conmigo? Con lágrimas en los ojos, asentí y dije, sí, lo haré. El día de nuestra boda, mamá estaba muy feliz, secándose las lágrimas. Ella sonrió y dijo, no fue fácil. Una solterona de 35 años por fin se casa. Le di una palmadita en el hombro, diciéndole que tenía la lengua afilada. Papá se hizo a un lado y salió de la habitación en silencio. Henry, muy perspicaz, también lo siguió. Mamá y yo discutimos. Y terminé de maquillarme de novia en un ambiente animado. En el lugar de la boda. Henry leyó la carta que me escribió. Michelle, soy tu futuro esposo. Henry. La primera vez que te vi fue en el aeropuerto de Múnich. Me enamoré de ti a primera vista. En serio, en serio. Estoy muy agradecido de que tu maleta chocara conmigo ese día. Lo que te hizo invitarme a cenar. No soy una persona activa. Aunque me atraiga a alguien, me cuesta tomar la iniciativa. Ese día pensé que como acababas de llegar a Múnich, quizás necesitarías que un caballero te contara sobre las costumbres locales. Mantuve la esperanza y te dejé mi tarjeta de presentación. Esperaba que me contactaras por tu cuenta. Pero no lo hiciste. Esperé junto al teléfono, pero no recibí tu llamada. Justo cuando ya había perdido la esperanza, me encontré contigo en el auditorio de la escuela. Esta vez tomé la iniciativa. Me mudé cerca de tu casa. Te confesé mi amor. Regresé a nuestro país contigo. Y me acerqué a ti poco a poco. Mi amor es simple. Una vez que decidí que eras tú, serás tú por el resto de mi vida. Te amo, Michelle. Mis ojos se pusieron rojos y besé a Henry en los labios. Esta vez. Mi momento feliz que me pertenecía por fin había llegado. Cuando Richard tomó la fresa untada con crema de la mano de la mujer. Pasé por casualidad junto a la caja abierta. La mujer coquetamente rodeó el cuello de Richard con sus manos. Presidente Richard. ¿Es dulce? ¿Es dulce la fresa? ¿Es dulce la crema? ¿O soy yo dulce? No sé si es dulce o no. Solo lo supe cuando entré corriendo en la caja y le tiré a Richard todo el pastel de fresa de la mesa en la cara. Sonreí con dulzura. Cuando el pastel le cayó en la cara a Richard, la caja estaba sorprendentemente silenciosa. La crema era densa y le cubrió la cara de blanco. Probablemente no esperaba que apareciera de repente y entrara corriendo. Excepto Richard. Todos estaban demasiado conmocionados para hablar. La fresa manchada de crema rodó por el traje de lujo personalizado de Richard y aterrizó en el suelo con un fou. Serena. ¿Sabes lo que haces? Richard contuvo su ira y la voz casi se le escapó entre los dientes. Silvia, quien acababa de preguntarle a Richard si era más dulce ella o el pastel, ahora tenía la cara más pálida que la crema en la cara de Richard. Apreté los labios. Miré el rostro de Silvia. Y contuve las lágrimas. Richard. Se acabó lo nuestro. Hace un mes.
Richard fue fotografiado por reporteros de chismes entrando y saliendo de un hotel con la popular actriz Sylvia. El tema permaneció en la lista de los más buscados con una etiqueta roja durante 3 días. Debí haber tomado la decisión en ese momento. Pero lo pospuse hasta hoy. Después de que mis palabras se cayeran, Richard no reaccionó mucho. Su amigo se levantó primero. Serena. ¿De verdad crees que sigues siendo una jovencita? Si no hubiera sido por Richard en estos últimos años. ¿Crees que la compañía de tu familia, tan desmoronada, podría seguir adelante? El tono del hombre estaba lleno de burla. Pero en estos últimos años, me he acostumbrado a oír esas palabras. Me he acostumbrado tanto que lo he estado tolerando una y otra vez. Hasta el punto de que casi no me reconozco. Después de pensarlo bien. Ya no me contuve. En cambio, desvié la mirada hacia el hombre que hablaba y me mordí los labios. El maestro aún no ha dicho nada. ¿Por qué estás tan emocionado? Era raro que yo replicara. Richard levantó la vista y me miró fijamente. Ya basta. Si causas más problemas, será demasiado. Con una sola frase, definió mi comportamiento. Luego a buscar a Sylvia y a Sari. Tomó la toallita húmeda que le dio Sylvia y lenta y metódicamente, se arregló la cara de vergüenza. Fue la misma reacción que tuvo cuando le pregunté sobre la búsqueda de ese día. Estaba despreocupadamente apático. Aunque la evidencia era irrefutable, respondió con naturalidad, ¿y qué? Es solo un vídeo. ¿Qué puede demostrarse? Después de eso caímos tácitamente en una guerra fría. Hasta hoy. El camarero salió de la cabina y la puerta estaba entreabierta. Pasé por allí. La voz de Richard llegó a mis oídos con indiferencia. Algún día seguro que me rogará. No es que no lo haya hecho antes. Richard tenía razón. Le rogué. El día que falleció mi padre, los acreedores no solo se apoderaron de la empresa, sino que también irrumpieron en mi casa, en Pratt y en mi madre. Lo llamé y le supliqué. Me ayudó a pagar las deudas y organizó el funeral de mi padre. Incluso antes de hoy. Le estaba agradecida. Me quité el anillo de compromiso y lo tiré sobre el pastel de crema desordenado. Te pagaré lo que te debo. Con intereses. Dentro de un mes. Richard. De ahora en adelante. No tenemos nada que ver el uno con el otro. Nada que ver el uno con el otro. Serena. Más te vale saber lo que dices. Y más te vale no volver a suplicarme. Cuando abrí la puerta de la caja y estaba a punto de irme, la voz fría y severa de Richard sonó lentamente. Mis pasos se detuvieron un momento. Reprimí el último rastro de amargura en mi corazón y me fui sin mirar atrás. La gruesa puerta de la caja se cerró. El sonido de la cristalería al estrellarse contra el suelo detrás de mí se fue apagando poco a poco. Exhalé profundamente. Las lágrimas que había contenido volvieron a aflorar a mis ojos, sin ningún valor, y se me empañaron los ojos. Hace 3 años. Desde el momento en que mi padre decidió saltar del último piso de la empresa. Mi vida pareció detenerse de repente. Seguí maniobrando entre Richard, mi madre y la compañía. Todos en el círculo decían que Richard era bondadoso. Nos tendió una mano cuando mi familia estaba en la peor situación. Incluso mantuvo nuestro compromiso según el contrato matrimonial original. Mi madre también depositó todas sus esperanzas en mí. Siempre me decía, deberías casarte con Richard cuanto antes. Y luego pídele que invierta en la empresa de tu padre. Esta empresa es el esfuerzo de toda la vida de tu padre. Y nunca permitiré que la empresa se descarrile y quede en tus manos. Sonreí con amargura. Miré la hora en mi reloj. Saqué el teléfono del bolso. Y llamé. Asistente Chen. Por favor, dígame el número de la caja. Ya lo decidí. Hace un mes fui a North City para asistir a una reunión de intercambio de la industria. Antes de regresar tras la reunión, el asistente Chen tomó la iniciativa de buscarme y me entregó una tarjeta de presentación. Serena. Nuestro jefe se muestra muy optimista respecto a su empresa y espera tener la oportunidad de cooperar. Más tarde supe que quería adquirirla.
Así que me negué rotundamente. Hasta hoy, después de recibir el vídeo que me envió Silvia. Finalmente tomé esta decisión. La luz de la caja era tenue. Y solo había una persona sentada en el sofá. Al acercarme, me di cuenta de que era Winston. El tercer joven amo de la conocida familia Winston de la ciudad del norte. Winston era diferente de lo que había imaginado. Su voz era muy suave y hablaba con lentitud. Serena. Ya sea una adquisición o una inyección de capital, lo acepto. Pero espero que tomes la decisión después de considerarlo detenidamente. Al escuchar las palabras de Winston, me quedé atónito. Él ya había dicho lo que yo quería decir antes de que yo no pudiera. Las condiciones que me ofreció Winston eran muy buenas. Tan buenas que la situación actual de la empresa de mi familia no merecía tanto esfuerzo. Por eso Richard evitaría este lío. Fruncí los labios y asentí. Lo he pensado bien. Elaboraré un plan lo antes posible. El presidente Winston también podrá tomar una decisión después de revisarlo. Probablemente porque rompí por completo con Richard. Al salir de la sede del club, me sentí completamente relajado. Justo cuando estaba a punto de regresar a la empresa para trabajar en el plan. Entró la llamada de mi madre. En cuanto contesté oí sus constantes maldiciones y llantos. Que llevaba 3 años igual. Serena. ¿Quieres llevarme a la muerte? Vuelve a casa ahora mismo. Mi mano en el volante tembló involuntariamente. El viaje que normalmente me tomaba media hora, me llevó 1 hora entera. Después de que algo le pasara a mi familia. Le aconsejé a mi madre que vendiera la villa. Y me dio una bofetada. Fue la misma bofetada que hoy. Serena, te lo he dicho muchas veces. Richard es un hombre. ¿Y qué hombre no comete errores? Siempre y cuando sepa dónde está su hogar y esté dispuesto a volver a él. Con eso basta. ¿Puedes ser más sensato? Hoy es el cumpleaños de Richard. Aunque no vayas a celebrarlo tú también. Sentía un dolor intenso en la cara. Cerré los ojos. Mamá. No puedo aceptarlo. Creo que está sucio. Mientras hablaba, agitó un plumero. No los esquivé. Los plumeros me azotaron uno tras otro. Pero no sentí dolor. Sin embargo, cuando vi a mi madre llorar histéricamente, me dolió el corazón como si me hubieran cortado con un cuchillo. Mamá, dame un poco de tiempo. ¿De acuerdo? Puedo con esto. Me escondí en mi habitación. Apoyado en la bañera, me sentí aturdido. Como si me hubieran agotado todas las fuerzas. Mi mente estaba llena de las palabras que Richard dijo en el vídeo que me envió Silvia. Cada frase me dolía profundamente. El vídeo fue grabado en secreto por Silvia. La perspectiva mostraba un pantalón de traje a medida, perfectamente planchado, y zapatos de cuero relucientes. Y una mano agitando una copa de vino con un anillo de compromiso. La voz de Richard, con un toque de sarcasmo. Lo dije por teléfono. Si no te gusta, ¿no puedes comprometerte? Solo quiero que sepa que todo lo que tiene ahora se lo he dado yo. Si no me lo ruega, no tendrá nada. Alguien se lo pidió a propósito. ¿Y qué hay de Silvia entonces? Richard rió entre dientes. Silvia es obediente. Conoce sus límites. Y sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder. Me mordí el labio. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Richard y yo empezamos a salir en nuestro primer año de universidad. Él me adoraba y me protegía. Me trataba mejor que a él mismo. Después de empezar a trabajar. Aunque estaba tan ocupado que trabajaba sin descanso, seguía tomando un vuelo para comprarme el pastel local de edición limitada, solo porque le dije que lo quería. Siempre decía, mientras Serena lo quiera, se lo daré. Más tarde. Cuando algo le pasó a mi familia y le rogué que me ayudara, él también me consolaba. Está bien. Estoy aquí. Y siempre estaré aquí. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Probablemente cuando las voces que se burlaban de mí en el círculo se hicieron más frecuentes. Probablemente cuando la cara de Richard afuera se volvió cada vez más difícil de mantener por mi culpa. O probablemente ya no me quería.
El Richard que solía apreciar a Serena finalmente se había ido. Para concretar la colaboración con Winston lo antes posible, me dediqué por completo al plan durante varios días consecutivos. Así que no me di cuenta de la respuesta pública de Richard en línea. Hasta la hora del almuerzo. Mi asistente llamó a la puerta de mi oficina. Serena. El presidente Richard te ha pedido el almuerzo. ¿Te lo traigo ya? Me quedé atónita por un momento. El asistente de Richard ya había aparecido en la puerta de mi oficina con una lonchera. Parecía dudar en hablar. No fue hasta que le pedí que entrara que habló. Serena, el presidente Richard se preocupa por ti. Aclaró el asunto entre él y la señorita Silvia en línea. Echa un vistazo. Mientras hablaba, me puso la pantalla del teléfono delante y también puso el almuerzo en la mesa. Era pura comida cantonesa, lo que me gustaba. Antes de irse no se olvidó de decir, el presidente Richard dijo que te recogerá hoy en el trabajo. Me froté el centro de las cejas. Observando el nuevo tema de moda en la búsqueda, mis párpados se movían nerviosamente. Richard siempre ha estado ocupado. Y rara vez toma la iniciativa de bajar la cabeza para convencerme. Sobre todo considerando la situación embarazosa que tuvimos cuando tuvimos una escena en público el día de su cumpleaños. Apreté los labios. Tras meditar un buen rato, le envié un mensaje a Winston. Ya no quiero a Richard. Quiero deshacerme de él cuanto antes. No esperaba que Richard viniera a recogerme después del trabajo. Cuando apareció en el estacionamiento, yo acababa de salir del ascensor con varios compañeros que habían estado haciendo horas extra. Me sonrieron con picardía. Y antes de irse no olvidaron elogiar repetidamente a Richard. Después de irse, finalmente levanté la vista y con calma me encontré con la mirada de Richard. Presidente Richard, le devolveré el dinero lo antes posible. Si no hay nada más, me voy ya. Al pasar junto a Richard, de repente extendió la mano y me agarró la muñeca. Serena. Deja de enojarte. ¿De acuerdo? Serena. Cuando Richard pronunció esas 3 palabras, sentí un temblor en todo el cuerpo. Desde que mi familia tuvo un accidente nadie me había llamado así. Me quedé atónito y me di la vuelta. Presidente Richard. Ya nos despedimos. Puede llamarme por mi nombre. O puedes llamarme Serena. De cualquier manera está bien. El rostro de Richard se tornó visiblemente desagradable. Es comprensible. Esperaba que le suplicara. Serena. Te estoy dando una salida. También he hablado con tu madre. Volveré a cenar contigo hoy. Durante 3 años, Richard ha usado a mi madre innumerables veces para obligarme a ceder. Incluso esta vez. Es lo mismo. No fue hasta la cena. Cuando mi madre me entregó la carta de invitación que me envió mi madrina. De eso me di cuenta. Richard no me estaba dando una salida. Era él quien necesitaba una salida. Después de comer, mi madre cortó la bandeja de frutas con una sonrisa y la colocó en la mesa de centro. Me guiñó un ojo mientras le decía a Richard. Serena se está portando mal. La tía ya la regañó. Richard. Que tengan una buena charla. Apreté los labios con fuerza. Sentía un poco el corazón bloqueado. No me sentí triste. Pero me sentí ridículo. En 3 años. Richard se ha convertido en un auténtico hombre de negocios. Así que nunca hace nada sin obtener ganancias. Su mirada se posó en la carta de invitación que tenía en la mano. Y él preguntó, Serena, ¿no te avisó el comerciante de que esta vez vendrían a Nanchín? Mi madre dijo que la carta de invitación se entregó por la tarde. En efecto. No había recibido ninguna noticia antes. Y mi madrina tampoco se había puesto en contacto conmigo. Después de que mi familia tuvo un accidente, casi nunca tomé la iniciativa de contactar a mi madrina. La última vez que nos vimos fue en el funeral de mi padre. Mi madrina regresó del extranjero a toda prisa. Me abrazó y me echó la culpa un poco. No le contaste a tu madrina algo tan grave y simplemente lo soportaste sola. Hice todo lo posible por forzar una sonrisa para demostrar mi gratitud.
Pero también sabía que algunos favores no se podían devolver a la ligera. Sobre todo de una familia como la Seng de Beichen. Mucha gente ansiaba congraciarse con ellos. Más tarde durante los festivales. Festivales de Audin. Enviaba algunos regalos a Beichen y ya no la visitaba en persona. Mi madrina sabía que tenía mucha voluntad y no volvió a mencionarlo. No esperaba que la familia Seng viniera a Nancheng esta vez. Reprimí el dolor de mi corazón y le miré con desprecio a Richard. ¿Qué te importa si me lo dijeron o no? Mi madrina me invitó. Tú no. Pensándolo bien, Richard y yo probablemente nunca hicimos buena pareja. Cuando estaba de novio con Richard, la familia Richard apenas empezaba. Y su empresa ni siquiera había salido a bolsa. Durante esa época, mi padre había ayudado mucho a la familia Richard. En el círculo familiar siempre decían que Richard se casaba con alguien de una posición social superior a la mía. Estaba tan enojado que quería ir a discutir con ellos. Richard me convenció. Cada persona tiene su propia boca. Simplemente ignóralos. Está bien. Luego. Ocurrió un accidente en mi familia. La familia Richard ya se había establecido firmemente en Nancheng. Y su empresa hacía tiempo que había empezado a cotizar en bolsa. Mucha gente murmuraba a nuestras espaldas. La familia Richard creía que era una alianza poderosa. Que no esperaban enfrentarse a un problema candente. Richard me mencionó más de una vez que debía declarar la empresa en quiebra directamente. Después de eso, dejé de hablar con Richard sobre los asuntos de la empresa. Entendí que no quería ayudar. Más tarde los padres de Richard me pidieron de repente que los acompañara a cenar a casa de la familia. Después de la comida, Richard tomó la iniciativa de mencionar que los proyectos de la familia Richard en Beichen enfrentaban constantes obstáculos. Serena. Por favor, habla con tu madrina por mí. ¿Conoces la situación de la familia Seng en Beichen? Si podemos establecer una relación con la familia Seng, el proyecto avanzará con más fluidez. Los padres de Richard se recostaron en el sofá. Con aire altivo. Serena. Después de todo, ella es tu madrina. Ella no es una forastera. No hay que tener reparos en pedir ayuda. ¿No crees? El banquete estaba programado para el viernes por la noche. Al llegar al salón de banquetes, me encontré con Richard. Tenía la carta de invitación en la mano y esperaba a un lado. Cuando me vio, curvó los labios y se acercó. Me habló con cariño. Serena. Fui a tu empresa a recogerte. Pero la recepcionista dijo que no fuiste a trabajar hoy. Te he estado esperando mucho tiempo. Entremos juntos. Dobló el brazo, indicándome que debía aceptarla. Fingí no verlo ni oírlo y le entregué la carta de invitación directamente al conserje en la puerta. Durante el tiempo en que Richard y yo estábamos recién comprometidos. Nuestra relación no era tan tensa como ahora. Siempre me reservaba un baile y me llevaba a varios banquetes. Hasta luego. Se oían cada vez más voces burlonas. El rostro de Richard cambió. Forzó una sonrisa y se acercó a mí. Serena. Deja de portarte mal. ¿De acuerdo? Hoy es una ocasión muy importante. No dejes que se rían de nosotros. No fue hasta que estuvimos en el salón de banquetes que me di cuenta de lo importante que era la familia Seng para él. Tan importante que me seguía, casi inseparablemente. Después de que empezó el banquete, alguien detuvo a Richard. Y aproveché para esquivarlo. Cuando encontré a mi madrina, estaba hablando con Winston. Reprimí la sorpresa y seguí adelante. Después de que mi madrina lo presentara por iniciativa propia, supe que Winston era en realidad su sobrino. Winston levantó su copa y me saludó con la cabeza. Tras pedirme mi opinión, tomó la iniciativa de mencionar nuestra reciente colaboración. Mi madrina no se opuso. Me dio una palmadita en la mano. Siempre y cuando lo superes. Si tu madre no está de acuerdo, tu madrina hablará con ella por ti. La agarré del brazo. Me dolían y me picaban los ojos. Madrina, lo siento. No te he visto en estos años.
Debes estar enfadada conmigo. Mi madrina suspiró. Recorrió con la mirada a los presentes en el banquete antes de preguntarme. El anciano me pidió que también enviara una carta de invitación a la familia Richard. ¿No te acompañó tu prometido? La familia Sen vino a Nancheng esta vez. Dijeron que querían ver si había alguna oportunidad de expandir su negocio aquí. Así que la mayoría de las personas importantes de Nancheng recibieron la carta de invitación. Me mordí el labio y expliqué, ya no nos casaremos. No somos compatibles el uno con el otro. Y cancelaremos el compromiso en los próximos días. Mi madrina se sorprendió un poco. Justo cuando estaba a punto de preguntarme, la voz de Richard llegó de repente desde atrás. Serena. Presidente Sen. Presidente Winston. Estoy aquí para encontrar a Serena. Su expresión era tranquila. Y sus ojos al mirarme estaban llenos de falso cariño. Reprimí las náuseas y di un paso a un lado cuando se acercó. Hice enfadar a Serena hace unos días. Y sigue enfadada conmigo. Perdón por hacerte reír. Richard seguía fingiendo. Justo cuando estaba a punto de replicar, Winston intervino. Es muy gracioso. Winston Rigdon. ¿Quién había sido amable y educado conmigo estos días? De repente una mirada fría y severa apareció en sus ojos. Miró fijamente a Richard. Y después de un rato, soltó una suave risa. Tía. Estuve entreteniendo a unos invitados en el club hace unos días. Y me acabo de dar cuenta de lo diferente que es Nancheng de Beichen. Cuando el presidente Richard celebró su cumpleaños, tuvo celebridades femeninas para hacerle compañía. Y hasta le dieron fresas. Si hubieran sido nuestra familia Seng y la familia Winston, les habrían roto las piernas varias veces. Winston lo dijo con naturalidad. La expresión de Richard se volvió aún más desagradable. No esperaba que Winston supiera lo que pasó esa noche. Y nunca pensé que él hablaría por mí. Había una extraña calidez en mi corazón. Mi madrina frunció el ceño. La mirada en sus ojos cuando me miró estaba llena de lástima. Temía que se entristeciera. Y no quería que se involucrara. Me tranquilicé y arrastré a Richard a un lado. Richard. Ya rompimos. No quiero tener problemas contigo en el banquete de mi madrina. Y por favor, deja de molestarme. No seré tu puente para conectar con la familia Sen. Puedes renunciar a esa idea. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Durante los días que hablé de la cooperación con Winston, comprendí una verdad. En los negocios, necesitas aprender a aprovecharte. Richard no será mi apoyo. Y nunca lo será. Así que tampoco seré su apoyo. El banquete terminó. Y salí tarde. Mientras esperaba un coche en la entrada, Richard le pidió a su chofer que lo estacionara delante de mí. Reprimió su ira. Abrió la puerta del coche y me hizo señas para que entrara. Di un paso atrás. Presidente Richard. Ya pedí un taxi. No quiero molestarlo. Hay una cosa más. Hablo en serio sobre la ruptura. Y también sobre cancelar el compromiso. También le pido al presidente Richard que se lo aclare a su familia. Me encargaré de mi madre. Tenía una expresión seria al hablar. Richard, estaba recostado en el asiento, se incorporó de repente. La mirada en sus ojos al mirarme estaba llena de ira. Un destello de incredulidad brilló en sus ojos. Pero rápidamente fue suprimido por una mirada de desdén. Apretó el rostro y dijo con frialdad, Serena, sabes que nunca tolero que me pase lo mismo más de 3 veces. No quiero volver a oírte hablar de romper. No tengo intención de romper contigo. Y nunca dije que no me casaría contigo. Lo dijo en serio. Incluso más en serio que yo. Solté una suave carcajada. Pero ya no quiero casarme contigo, Richard. Ya no quiero casarme contigo. Desde que empezó a hablar de mí con presunción y desdén, y a menospreciarme, ya se ha vuelto un desastre. Tan desastre que siento que mi amor por él también se ha vuelto barato y estúpido. El taxista tocó la bocina con impaciencia.
Richard solo me miró y luego cerró la puerta. Quizás porque cada vez que pensé en romper con alguien en los últimos 3 años, mi madre me obligaría a ceder ante Richard. Esta vez, Richard seguía pensando que era lo mismo de siempre. Así que cuando me di la vuelta para irme, soltó una frase con naturalidad. Bueno, dejó escapar un suspiro. Haz lo que quieras. Durante los años que estuve con Richard, me dio muchas cosas. Desde los regalos innovadores al principio hasta los artículos de lujo superficiales después, ya fueran bolsos o joyas. Casi ni siquiera abrí las bolsas y las cajas de embalaje. Contraté una empresa de mudanzas. Ver cómo inventariaban cada artículo y luego lo empaquetaban en cajas me hizo sentir que de repente, el peso en mi corazón se aliviaba mucho. Después de revisar los artículos y la dirección con el personal y firmar el formulario, mi madre frunció el ceño y dijo lentamente, serena. ¿Se los van a enviar a la empresa de Richard? ¿De verdad ya no vas a encargarte de la empresa de tu padre? ¿Lo sabes? Respiré hondo e interrumpí a mi madre. Lo sé. Por eso quiero romper con Richard. Mamá y papá. No nos ayudará. No nos ayudó en los últimos 3 años. Y tampoco ayudará en el futuro. Mi madre no lo sabe. Nadie más lo sabe. Excepto el día que falleció mi padre, cuando Richard me ofreció ayuda para mi familia. Después de eso mencionó el tema de la bancarrota innumerables veces. Más tarde me pidió que me acercara a los comerciantes y que intercambiáramos intereses. En realidad, no quería ayudar sinceramente. Y yo tampoco quería deberle nada. Después de eso, empezó a querer que le suplicara. Mi madre movió los labios y se desplomó en el sofá. Mamá sabe que te han tratado mal. Pero la empresa de tu padre era el trabajo de su vida. Serena. No podemos permitirlo. De verdad que no. Richard me envió un mensaje 2 horas después. Supongo que había recibido lo que le devolví. Me preguntó, ¿qué demonios quieres hacer? No le respondí. Fui directo a su empresa. Hace 3 años. Para superar las dificultades de la empresa, Richard me presentó a varios proveedores. Pero dejé de colaborar con ellos. Por respeto a Richard. No dije nada más después de recibir la indemnización. Cuando llegué a la puerta de su oficina, estaba perdiendo la paciencia. Todos los documentos estaban tirados al suelo. Varios jefes de departamento inclinaban aún más la cabeza, mirándose furtivamente. Llamé a la puerta. No fue hasta que todos se fueron que Richard se sentó en la silla. Ni siquiera levantó la cabeza. Le puse el cheque delante. Presidente Richard. He incluido el dinero que ayudaste a mi familia a pagar hace 3 años. Las ganancias de la cooperación que negociaste. Y los intereses. Y los invitados al compromiso anterior. Los acabo de transferir a tu cuenta. Después de terminar de hablar. Richard ni siquiera me miró. Apreté los labios y me di la vuelta para irme. Justo cuando tenía la mano en el pomo de la puerta. Richard soltó una mueca de desprecio. ¿Es por el apoyo de los comerciantes? Serena. Sé que no aceptarás la ayuda de los comerciantes. Si lo hubieras hecho, habría sido con tu madrina hace 3 años. De no ser por mí. Nadie en toda la ciudad sur estaría dispuesto o se atrevería a ayudarte con el desastre de tu familia. Richard tenía razón. Porque ya había corrido la voz en el círculo desde el principio. Después de que me negué a negociar el acuerdo entre él y los comerciantes, sin su aprobación, casi ninguna empresa de Ciudad Sur estaría dispuesta a cooperar conmigo. Me recosté en el sofá. Sentía un dolor sordo en el corazón. Hasta después del trabajo. Winston me llamó. ¿Tienes tiempo esta noche? Te presentaré a unos amigos de negocios. Inevitablemente tendremos que tratar con ellos en futuras colaboraciones. No me negué. De hecho, le estuve muy agradecido. Winston fue un excelente socio comercial. Al comunicarle el plan, no solo señalaba el problema con claridad, pero también me guiaría hacia nuevas soluciones. Dijo, es mejor enseñar a pescar que darle pescado. Pero Richard dijo,
los negocios son cosa de hombres. Las mujeres, por naturaleza, no son buenas en eso. Cuando llegué al restaurante, Winston estaba fumando en la puerta. Me vio. Apagó el cigarrillo, pero lo tiró en el cubo de basura que estaba a su lado y me saludó. No esperaba ver a Richard cuando estábamos a punto de entrar en la caja. Aún podía reconocer su espalda de un vistazo. Lo acompañaba Sylvia. Los dos estaban abrazados cariñosamente. Retiré la mirada y abrí la puerta del palco con Winston. Pensé que Richard no me había visto. Pero no me lo esperaba cuando ya estábamos a mitad de la comida. Richard entró corriendo. Serena, sal ya. Y aún puedo perdonarte, dijo Winston. Eran socios comerciales comunes y corrientes. De hecho, había invitado a varias figuras prominentes de las ciudades del norte y del sur. Cuando los habitantes de la ciudad del sur vieron a Richard, se miraron consternados. Pero la gente de la ciudad del norte parecía desconcertada. Al escuchar las palabras de Richard, me pareció extremadamente ridículo. Tomé mi copa de vino. Me levanté de mi asiento. Y brindé por los que estaban en el palco. Lo siento. Este es mi exnovio. Les arruiné el ánimo a todos. Así que me castigaré con una copa de vino. Después de beberlo, saludé a Winston y seguí a Richard fuera del palco. Serena, ahora has encontrado una mejor pareja. ¿Entonces la razón por la que rompiste el compromiso conmigo fue por Winston? Richard casi soltó esas palabras. Olía a alcohol, mezclado con el vino que acababa de beber en la caja. Me sentí un poco mareado. Probablemente por el efecto del alcohol. Repliqué deliberadamente. ¿Y qué si lo es? Richard. Se acabó entre nosotros. Se acabó por completo. Cuando Sylvia llegó corriendo. Richard casi me aplastó contra el panel de la puerta de la caja vacía de al lado. Ella golpeó la puerta con fuerza. No fue hasta que yo le di una bofetada a Richard que se soltó. Abrí la puerta de un empujón. Miré a Sylvia. Y luego a Richard. Richard. Eres realmente repugnante. Después de que Serena te abofeteara. Richard se puso muy serio. Abrió la boca y vio a Serena darse la vuelta y entrar en la caja. De repente, una sensación de pánico lo invadió. Era como si algo se alejara cada vez más de él, fuera de su control. Su mente destelló con la imagen de Serena charlando tranquilamente en el banquete. Y también con la imagen de Serena empujando la cuenta con decisión. Richard negó con la cabeza. ¿Cómo era posible? Serena ya estaba acostumbrada y jamás lo dejaría. Aunque quisiera, su madre no estaría de acuerdo. Además, la empresa de su familia estaba al borde del colapso. Y por mucho que lo intentara, sería en vano. Richard atribuyó todas las anormalidades de Serena a los celos y la terquedad propios de una mujer. Así que cuando Sylvia le tiró de la manga y le preguntó si le dolía, él en realidad quería quitársela de encima. Aún así, suavizó la voz. No me sigas más. Te ayudaré a resolver esos pocos que mencionó. Sylvia se quedó atónita. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Richard la miró y suspiró entre dientes. Sabía que a Serena le importaba. Pero ella tampoco se mantenía alejada de Winston. Secó las lágrimas de las mejillas de Sylvia con las yemas de los dedos. Olvídalo. Sé bueno. No me sigas después de casarme. Cuando regresé a la cabina, el ambiente ya se había calmado. Winston charlaba tranquilamente sobre el trabajo. Y tácitamente nadie volvió a mencionar a Richard. Al terminar la cena, el grupo se trasladó al salón ejecutivo. Winston y yo caminábamos por detrás. Me miró preocupado. ¿Necesitas mi ayuda? Negué con la cabeza. Tras contenerme un buen rato, finalmente le conté lo sucedido. Lo siento. Presidente Winston. En realidad no quise ofenderlo. Estaba avergonzado y nervioso. La voz burlona y sincera de mi mejor amiga resonó en mis oídos como un sonido cautivador. Sin parar. Cariño. No es que le interese tu empresa.
Probablemente sí. ¿Le interesas tú? Winston me miró. No pude distinguir bien la emoción en sus ojos. Sonrió con indiferencia. No importa. Me alegra poder ayudarte. Y no he perdido nada. Negué con la cabeza, intentando deshacerme de esos pensamientos confusos y la inquietud que sentía en el corazón. No supe cuando Winston tenía una caja de yogur en la mano. Me quitó la copa de vino de la mano. Y su voz, humedecida por el alcohol. Estaba un poco ronco al hablar. No me sigas llamando presidente Winston. Llámame por mi nombre. Winston. Después de esa noche, Richard ya no me buscó. Pero los grandes ramos de rosas que me enviaba aparecían con frecuencia en mi oficina. Después de tirarlos a la basura durante varios días, dejó de enviármelos. También bloqueé toda su información de contacto. En los días siguientes, casi trabajé horas extras. Estaba negociando una cooperación o iba camino de hacerlo. Muchos de los superiores que habían tenido tratos comerciales con mi padre antes cuando me vieron, ya no me evitaban. Algunos parecían avergonzados. Serena. Lo has pasado mal, Serena. Tener una hija como tú es una bendición de tu padre. Curvé los labios y sonreí. Cuando recibí la confirmación una y otra vez y el proyecto avanzó con éxito, finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Después de terminar las horas extras, mi mejor amiga me arrastró a un bar. Entrecerró los ojos con una sonrisa. Y lo primero que me preguntó fue sobre Winston. ¿No has estado en contacto últimamente? ¿Es cierto o falso? Tomé un sorbo de vino y asentí. Reprimí con todas mis fuerzas las emociones que, sin poder evitarlo, querían aflorar en mi corazón. Mi mejor amiga no preguntó más y cambió de tema. Hasta que Richard apareció en el bar. Me jaló del brazo. Parece que está aquí para ayudarte. En cuanto mi mejor amigo terminó de hablar, Richard ya estaba frente a nosotros. Me arrastró de la cabina a su palco. Y mi mejor amigo se quedó afuera. Me lo quité de encima con fuerza e incluso le di una bofetada. Él tampoco estaba enojado. Estábamos paralizados hasta que le pregunté, ¿qué demonios quieres hacer? No sabía cuánto alcohol había bebido Richard. Me agarró la muñeca. Me apretó la pierna contra las rodillas. Y me inmovilizó contra el sofá. Serena. Eres muy despiadada. ¿De acuerdo? He roto con Silvia. Dejemos de pelear. No pelearemos más. Arrastraba las palabras. Y no podía oírlo con claridad. Cuanto más intentaba apartarlo, más fuerte me agarraba. No fue hasta que el olor a alcohol me abrumó que las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos. Antes de que Richard pudiera dar el siguiente paso, la puerta de la caja se abrió de repente desde afuera. Winston apartó a Richard y lo tiró al suelo de una patada. Reprimiendo su ira, se quitó el abrigo y me lo envolvió. Entonces se agachó y me levantó en brazos. Abrí la boca. Pero de repente mi cabeza se sentía extremadamente aturdida. Ni siquiera me importaba lo que Winston me decía al oído. Tenía los párpados tan calientes que apenas podía abrirlos. Apenas lo vi abrazándome. Caminando hasta el ascensor. Y sus dedos tocaron el botón del último piso. No fue hasta que mi cuerpo se hundió en la suavidad que Winston me soltó. Marcó un número de teléfono. «Ben». «Sí». «Tiene fiebre». La voz de Winston sonaba un poco urgente. Solté un gemido de incomodidad. Mi conciencia finalmente se detuvo al sentir un suave toque en mi frente. Más tarde me enteré de que mi mejor amiga contestó el teléfono, me quedé en la cabina y por casualidad contesté la llamada de Winston. Mi madre me llamó temprano por la mañana. Me incorporé y me senté. Solo sentía un terrible dolor de cabeza. Cuando me di cuenta de la extraña habitación que tenía delante, el corazón se me encogió de repente. Winston. Sosteniendo un vaso de agua. Llamé a la puerta entreabierta. ¿Estás despierto? ¿Tuviste fiebre anoche? Bajé la cabeza. Miré mi ropa, que ya estaba cambiada. Mi cara se sonrojó al instante.
Tartamudeé un poco al hablar. Tú. Winston se me acercó. Colocó el vaso de agua en la mesita de noche. Sonrió con dulzura. Y explicó sin prisas. Le pedí al camarero que viniera a ayudarte a cambiarte. Era una mujer. No te preocupes. Después de que Winston cerró la puerta del dormitorio, hundí la cara en la colcha y la cadena. Después de calmar mi corazón palpitante. Entré al baño. Había artículos de aseo y cosméticos sencillos sobre la arena lavada. También había ropa de mujer en el guardarropa. Lo cual era similar a mi estilo habitual. Fruncí los labios. Me arreglé. Y salió de la habitación. Winston miraba fijamente la tableta que tenía en la mano. Probablemente estaba lidiando con asuntos de trabajo. Cuando me vio salir, las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. El desayuno se había servido hacía 5 minutos. Cómelo mientras aún esté caliente. Mientras yo comía, Winston estuvo ocupado todo el tiempo. Su asistente me dijo que Winston solo planeaba quedarse en Nancheng un mes esta vez. Me sentí un poco deprimido. Dejé los cubiertos. Y todavía tenía la garganta un poco seca al hablar. Gracias. Por los asuntos de la empresa. Y también por anoche. Winston insistió en llevarme a casa. Durante todo el viaje. Ninguno de los dos dijo una palabra. Mientras esperábamos en un semáforo, miré a Winston disimuladamente. Justo en ese momento su mirada también se cruzó con la mía. Lo esquivé nerviosa. Soltó una suave risa. No fue hasta que el coche se detuvo lentamente en la puerta de mi villa que me recordó con dulzura: llámame si tienes algo. Siempre estaré ahí. Asentí. Con un sentimiento indescriptible en el corazón. Cuando entré en la casa, estaba llena de actividad. Richard estaba allí. Los padres de Richard también estaban allí. Incluso mi madrina, que hacía 3 años que no venía a mi casa. Estaba allí. Mi madre siempre sonreía y llevaba maquillaje. Era raro verla. Me quedé atónita por un momento. Una oleada de ira y una sensación de impotencia me invadieron el corazón. Mamá. Madrina. Tío Amundit. Tía. En cuanto me puse las pantuflas, mi madre me arrastró a la cocina, junto a nosotros. ¿A dónde fuiste anoche? La familia Richard vino temprano por la mañana para hablar de tu matrimonio. Y mírate. Me fulminó con la mirada. Tomó la bandeja de frutas de la niñera. Y salí. Respiré hondo. Caminé frente a los padres de Richard e hice una profunda reverencia. Tío y tía. Richard y yo ya rompimos. Creo que debe haber algún malentendido. A los padres de Richard no les caía bien. Desde el accidente en mi familia, la actitud de la familia Richard hacia mi madre y hacia mí había decaído. Ni siquiera asistieron el día en que Richard y yo nos comprometimos. Pero oye. Sonreí con autocrítica y miré fijamente a Richard. Presidente Richard. Estamos a mano. Se está comportando así. Y eso me hace menospreciarte. Los padres de Richard no parecían muy felices cuando se marchaban. Les devolví la tarjeta y el cheque que habían dejado en la mesa. Gracias, tío y tía. Por cuidarnos estos años. Nos vemos. Richard se sentó en el sofá sin moverse. Incluso después de despedir a los padres de Richard, él seguía sentado allí, sin mostrar ninguna emoción. Mi madre intentó decir algo varias veces. Pero mi madrina la detuvo. Dejemos que los niños resuelvan sus propios problemas. Serena ya es mayor. Ya no es una niña. Vamos. Vamos a la habitación a probarnos el regalo que te traje. Mientras mi madrina arrastraba a mi madre escaleras arriba, me guiñó un ojo. Mi madre nunca ha sufrido mucho en su vida. Si tuviera que decirlo, fueron los pocos años que acompañó a mi padre a empezar de cero. Y los 3 años después de que mi padre falleciera. Subió las escaleras a regañadientes. Antes de subir. Ella todavía me dijo: Richard sabe que está equivocado. Que tengan una buena charla.
Contuve mis emociones y le di una palmadita a mi madre en la mano. Mamá. Me encargaré de ello. La sala estaba en silencio. Casi podía oír el latido desordenado de mi propio corazón. Causado por mi ira. La mesa de centro de la sala estaba repleta de grandes cajas rojas. Todas llenas de joyas de oro y plata, y collares de piedras preciosas. Metí las cosas con naturalidad en el bolso que estaba junto al sofá. Abrió la puerta. Y los echó. ¿Tengo que ponerte nervioso? Richard no esperaba que Serena hablara en serio. Realmente ya no lo quería. Nunca había dejado que la familia Sang se metiera en sus asuntos familiares. Pero hoy su madrina estaba aquí. Observó con sus propios ojos cómo Serena invitaba a sus padres a salir de la villa. Pero no se atrevía a irse. Sabía que si se iba, realmente no habría ninguna posibilidad para él y Serena. Bebió demasiado anoche. Cuando vio a Serena, no pudo contener sus emociones. Pero no esperaba que Winston viniera. O mejor dicho, no se lo esperaba después de que Winston se llevara a Serena anoche. Se quedaría fuera toda la noche. Por eso Winston vino a buscarla con su bufanda. Palabras de Winston. Dejaste tu bufanda en mi habitación. Se le clavó en el corazón como un cuchillo. Richard retrocedió un paso tambaleándose. Observó cómo Serena corría hacia Winston. Ni siquiera se atrevió a seguir escuchando la conversación entre ambos y huyó a toda prisa. Había ido a buscar a Winston e incluso se burló de él. Winston, ¿no tienes prometida? Siempre estás rondando a mi prometida. ¿Qué? ¿Te gusta? Richard sabía que Winston era sobrino de la familia Sen. Pero seguía furioso. Pensaba que el cariño de Winston por Serena era solo por cortesía. Pero no esperaba que Winston dijera, sí, no cumpliste mi obsesión. Me gusta. Me gusta desde hace 3 años. Después de que el coche arrancó, Richard no sabía a dónde ir. Así que fue a la playa donde él y Serena se enamoraron. Pero por alguna razón, tuvo un accidente de coche en el camino. En ese momento, no llamó a la policía para pedir ayuda. Solo quería oír la voz de Serena. Aunque ella dijera que lo menospreciaba, fue como si en ese momento se diera cuenta. No solo había perdido a Serena, pero también la empujó a los brazos de otra persona con sus propias manos. Aún así fui a ver a Richard. Después del accidente de coche de Richard. Su asistente me llamó muchas veces. Dijo, Serena. El estado del presidente Richard no es muy bueno. Por favor, venga a verlo. Dijo. Serena. El presidente Richard no coopera en absoluto con el tratamiento. Por favor, venga a echar un vistazo. Dijo. Serena. El presidente Richard dijo que quiere verte. Solo una vez. Fue el día en que Winston voló desde el Beach Anthony Chan y me confesó oficialmente su amor, que decidí ir a ver a Richard por última vez. La sala de hospitalización del hospital privado estaba muy tranquila. Cuando llegué a la sala, Silvia salió corriendo con mascarilla. Llevaba ropa holgada. Y sus ojos estaban rojos. Cuando me vio, se bajó rápidamente las gafas de sol. Entré de lado en la sala. Richard estaba apoyado en la cama del hospital. Y aún tenía la pierna derecha enyesada. Richard. Solo tengo 10 minutos. Richard giró la cabeza hacia un lado. Un destello de alegría brilló en sus ojos. No dijo nada. Pero torpemente rebuscó bajo la almohada y sacó una caja de anillos. Sostuvo la caja del anillo con cuidado. Me hizo sentir ridícula. Serena. Mira. Este es el anillo de bodas que personalizaste. Dame otra oportunidad. ¿De acuerdo? Es culpa mía. Me han engañado las voces externas estos últimos 3 años. No eres indigno de mí. Soy yo. Interrumpí a Richard. Richard. Ya no lo quiero. El anillo lo personalicé yo antes del accidente en mi familia. No lo puedo negar. Durante la feliz época en que Richard y yo estábamos enamorados, me entregué por completo.
Incluso anhelaba nuestra vida de casados. Así que mandé a hacer un anillo de bodas personalizado y planeé dárselo como sorpresa en su cumpleaños. Pasaron muchas cosas después. El día que fui a la empresa de Richard. También vi este paquete. Lo dejó en un rincón sin darle importancia. Pensé que no lo abriría. O tal vez lo tiraría directamente. Al principio pensé que de verdad querías casarte conmigo. Agradecí mucho que me ayudaras. Pero después, ya no podía ver con claridad. La gente cambia. Cuando hay demasiada decepción, simplemente ya no la quieres. Dije estas palabras con mucha calma. Miré a Richard con calma y hablé con tono sereno. Richard se quedó atónito. Sus ojos se oscurecieron. Estaba equivocado. Sonreí. No te equivocas. Solo quieres prestigio y sustancia. Y Silvia está embarazada. ¿Quieres que su hijo sea bastardo al nacer? Al salir de la sala, Winston miraba su reloj. Lo llamé. Y me miró. Sus ojos se llenaron de mi reflejo. Son exactamente 10 minutos. Ni más ni menos. Me acerqué a él y entrelacé mis dedos con los suyos. Vamos. Mi madrina sigue esperándonos en mi casa. Un año después me casé y me mudé a Beichen. Le entregué la empresa a un antiguo subordinado, que había seguido a mi padre durante muchos años y en quien podía confiar. Al principio Winston invirtió y se convirtió en accionista. Y antes de casarnos él transfirió todas sus acciones a mi nombre. Cuando me fui, mi madre sonrió pero derramó lágrimas. Se negó a ir a Beichen conmigo. Dijo que quería quedarse en casa y hacerle compañía a mi padre. Ya no intenté persuadirla. 3 años después de casarme, di a luz a una hija. Todos los años Winston nos acompañaba a mí y a nuestro hijo a visitar a mi madre. 5 años después de casarnos, mi madre falleció. Enterré a mis padres juntos. 10 años después de casarnos, Winston estaba borracho y me abrazó. Dijo que la primera vez que me vio fue en el funeral de mi padre. Más tarde, fue en una reunión de intercambio industrial. Me prestó atención en secreto durante 3 años y finalmente convenció a mi madrina para que lo acompañara a Nancheng. Y llévame a casa. Después de que Serena salió del hospital, Richard pareció comprender de repente. Serena siempre había sido inteligente. En los últimos 3 años. No fue por darle la oportunidad de rogarle. Fue Serena quien le dio la oportunidad de amarla. Ahora, la oportunidad se había esfumado. En su cumpleaños, Serena le dio un golpecito con el pastel en la cara. En ese momento, estaba encantado. En los últimos 3 años, Serena había estado reprimiendo cada vez más sus emociones y viviendo una vida cada vez más insensible. Sabía que parte de la culpa era suya. Pero aún así, se enfadó con ella. Con tanta gente mirándolo. No podía dejar que nadie se riera de ellos. Pero la expresión en el rostro de Serena cuando dijo que no tenían nada que ver era demasiado decidida. Así que le pidió a su asistente que llamara a la madre de Serena. Sabía que su madre era la debilidad de Serena. Pero después de ese día, Serena no tomó la iniciativa de buscarlo. Ni siquiera le mencionó que la familia Seng iba a ir a Nancheng. Más tarde, cuando él aceptó la disculpa, descubrió que a Serena ya no parecía importarle. Sobre todo cuando la vio charlando tranquilamente con la gente del banquete. Su pánico aumentó aún más. Pero en realidad fue a ver a Silvia para intentar comprender la mentalidad de Serena. Después de que Silvia abortara, Richard pasó 3 años promoviéndola. Y entonces, en una noche, la derribó. Más tarde, había muchas mujeres a su alrededor. Pero ninguna era como ella. Richard una vez se lo contó a más de una persona. Serena era como una delicada rosa con espinas. Así que él quería verla arrancarse las espinas una a una. Pasó 3 años haciéndolo. Pero luego se dio cuenta. Una rosa con espinas es lo que la hace una rosa. Especialmente la rosa que florece después de ser asada por las llamas.